Muy buenas noches, señoras y señores, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a otra edición del Péndulo por Unicanal. Hoy les proponemos tres temas, por supuesto. El tema de la pandemia no va a estar ausente del Péndulo. En el primer bloque le tenemos al doctor Guillermo Sequera, director de Vigilancia de la Salud. Con él vamos a hablar acerca de las vacunas que se vienen, la situación epidemiológica, si ya las nuevas cepas están circulando por Paraguay o no. En instantes vamos a conocer esos detalles. El segundo bloque vamos a hablar con el economista Santiago Peña, ex ministro de Hacienda. Él fue muy duro con el gobierno de Mario Abdo Benítez. Habló de que está con gente que son verdaderos pillos y peajeros. Y vamos a hablar con él acerca de la economía y la corrupción en tiempos de pandemia. El último bloque vamos a hablar acerca de la censura en redes sociales. Estamos empezando una época de dictadura de empresas tecnológicas. Ya nos van a responder eso Pepe Costa, periodista e investigador, y el doctor Robert Marcial González Saftran. Antes de ir a un breve corte, les invito a compartir el café Lavazza, uno de los más ricos cafés que tiene un aroma inigualable y está en las cafeterías de nuestro país. Lo distribuye, representa Cafepar. Y por supuesto, a aquellos que quieren invertir, atención con esta propuesta. Ya comenzó la construcción de M4 Galería, el proyecto más grande de Paraguay y en el punto comercial más dinámico de Asunción. Alta rentabilidad, inmejorable valor de reventa, seguridad, las 24 horas, locales comerciales desde $12.500 y departamentos desde $25.695. Inviertan con mínimos requisitos. Envíen sus consultas por WhatsApp al 099 23 13 983 o ingresen a www.infocasas.com.py. Ahora sí, una breve pausa e iniciamos el debate. Llegaron a Bristol las ofertas de verano. Aprovecha los descuentos increíbles en televisores celulares, aires split, heladeras, congeladores y mucho más. Escucha esta super oferta. Piscina Best Way, 6.473 litros. Precio normal, 18 cuotas de 121.000 guaraníes. Ahora, solo 18 cuotas de 69.000 guaraníes. Además, aprovecha los últimos días para participar y ganar con la promo de tus sueños. Una camioneta Toyota New Hilux 2021, 0 kilómetros full equipo, más combustible gratis por un año, más 50 millones de guaraníes en efectivo. Contactanos ya al WhatsApp 0991-670-000, llamando al 519-4000. También a través de nuestras redes sociales o comprando online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. ¿Qué tal, doctor Guillermo Sequera? ¿Cómo anda? Buenas noches. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Bien, gracias por venir. Sé que sos un hombre muy ocupado y de corazón te digo que, No. y te agradezco que estés con nosotros sabiendo todo lo ocupado que estás. Bueno, doctor, ¿cómo es nuestra situación epidemiológica en este momento? ¿Es grave? ¿Es complicada? ¿Cómo es? Bueno, estamos en una meseta, ¿verdad? Parece que tuvimos una ola, luego otra. En realidad estamos en una meseta casi eterna, ya van a ser 5 meses de meseta, ¿verdad? Donde el 80 o 70% de los casos corresponden a Central y Capital y algunos brotes en diferentes regiones. Tenemos departamentos que hicieron su pico, su ola, así como hicieron los países, varios países, como Alto Paraná, Concepción, Caguazú. Hicieron así olas muy... Pero Central y Capital como que permanecen, ¿verdad? Pero dentro de toda esa ola para el tamaño de la población que estamos hablando, en dimensiones no es tan grande como fue la ola de Alto Paraná para Alto Paraná, ¿verdad? Por eso, y eso es eso se llama aplanar la ola, ¿verdad? Por eso en vez de ser picuda y grande, es una ola que se extiende en el tiempo, es, es más costosa en el sentido para el sistema de salud porque lo mantiene estresado por mucho tiempo, pero, y estamos a tope, ¿verdad? Pero en ningún momento se ve superado en exceso, ¿verdad? Como ocurrió en otros países también, ¿verdad? Ahora, ese era, sí, yo recuerdo la primera vez que hablamos del tema, cuando le convenciste, cuando hablaste que tenías que convencerle al gobierno de que se cierre la frontera, que era lo mejor que podíamos hacer antes de que llegara el virus. Recuerdo que hablabas de la importancia de que tengamos siempre controlado, básicamente aplanado y sin que sobrepase a la cantidad de atención de gente que pueda ser atendida en los hospitales. Hasta ese momento, eso se cumplió. Sí. Ese es un éxito. Haber logrado eso es un éxito, ¿no?
Totalmente. De hecho, la cuarentena frenó. Probablemente nosotros no podíamos demostrar que teníamos circulación comunitaria allá. Cuando países que decían que no tenían, Ecuador, y nos trajo uno, Argentina decía que no tenía, y nos trajo otro. Entonces, no, la pucha, nos está pasando lo mismo a nosotros. Por eso cerramos todo en ese momento. Y compramos tiempo, como se dice. Compramos tiempo para prepararnos mentalmente y es un lujo dentro de todo tener tu ola en octubre, en noviembre, en diciembre, como lo está teniendo Paraguay y lo está teniendo Uruguay ahora, ¿verdad? Porque la mortalidad es menor, le conoce mejor al virus, hay una curva de aprendizaje ya de todo el sector del personal del banco y algo por lo cual también esa meseta que tenemos es porque nosotros a medida, si nosotros hacíamos la cuarentena, levantábamos en una fase o alguna actividad económica y eso generaba nuevos contactos, ¿verdad? Y, pero habían cosas que estaban mantenidas cerradas. Cuando veíamos un ligero descenso, activábamos otra cosa. Y eso aumentaba otra vez el riesgo de contacto. Por eso es una meseta, ¿sí? ¿Qué hace que haya cada vez más casos o que se mantenga? Cada vez fuimos activando sectores económicos y sectores o actividades sociales, Ujú. ¿verdad? Hay algún porcentaje todavía de 1 o 2% que todavía no está activado, ¿verdad? No es 100%, pero este ritmo que tenemos es el precio de tener una economía activada, de tener una sociedad activada en actividad. Hay cosas que están todavía reprimidas, ¿verdad? Pero este es el precio, este es el ritmo de este precio, ¿verdad? Bueno, ¿y cuándo vamos a activarnos sobre todo en la parte, esos sectores que todavía no se retiraron y prácticamente tienen un año muerto? Ellos tuvieron un año muerto. Mira, es difícil, por lo menos para este primer semestre no va a ser lo mismo, o sea, este primer semestre no va a ser muy diferente del 2020, Ujú. por lo menos el primer semestre, ¿verdad? Entonces, yo no veo que tengamos, por ejemplo, eventos masivos, como antes teníamos grandes conciertos, eventos de más de miles de personas. eh, El fútbol va a seguir sin Sin gente en las canchas. público. Podemos ir discutiendo allá por febrero o marzo, ¿verdad? Algún porcentaje según el tamaño del estadio, todo este tipo de cosas, ¿verdad? Yo creo que podemos, según cómo esté la epidemia, ¿verdad? Eso va a generar seguramente contagio y va a mantener la meseta, pero el tema es que no nos supere la capacidad del sistema. De atención. Hoy el sistema, ¿a cuántas personas al mismo tiempo al tope puede atender? Y hoy está casi 900 personas que están internadas en todo el sistema y entre sala común Y y terapias. terapias hay una brecha, ponerle unas 50 camas de terapias más que se podrían, que están libres, digamos, dispersas un poco en Ujú. algunas regiones. Eh, el sector privado también está full, ¿verdad? Nosotros tenemos un convenio con el sector privado de unas 60, 70 camas, ¿verdad? Que usamos 20, en promedio 30 en algún momento, luego bajando. No es mucho el margen, ¿verdad? Tenemos un margen de por lo menos unas 70, 80 camas más, contando el privado, ¿verdad? Ujú. Claro, por eso es que hay que mantener un ritmo de activación económica controlado, Claro, tampoco el cierre total, sabemos que el cierre total frena la epidemia. Esto es una enfermedad pero también mata la economía. pero mata la economía y te da problemas de salud pública otra vez más perverso, ¿verdad? El Sí, mejor medicamento, el mejor tratamiento para la salud pública es que vos cobres fin de mes, exacto. Y cierto, ¿sí? es cierto. Pero, ¿y las vacunas para cuándo? Las vacunas, yo creo que pronto vamos a tener novedades. La ley que se está discutiendo en el Congreso nos ayuda muchísimo para firmar uno de los contratos que se va a firmar. Con cuál de las empresas? Y La yo Pfizer. prefiero que diga el ministro eso, no yo, ¿verdad? Pero usted ya Pero sabe. sí. ¿Qué el que Y es doctor Contana? Sí. Y no, por si, ahí mañana pasado tenemos y si le llamamos a Mazzoleni, entonces, ¿y y que nos llamar diga? a ver si te Bueno, dice. a ver si desde la producción le llaman al doctor Mazzoleni y nos anuncia. Ya, pero ya prácticamente está acordado. Y estamos esperando que sea legal lo que vamos a hacer. Ujú. Porque como todos saben, Hoy la Cámara de Diputados aprobó. Ahora aprobó. falta solamente que el presidente lo promulgue. Los contratos son, las propuestas de contratos que nos están ofreciendo la farmacéutica directamente son muy leoninos, ¿verdad? No sé si escuchaste el Sí, sí, debate sí, en sí, las sí, sí, diversas sí. cámaras, ¿verdad? Sí, sí. Y todos los países lo están discutiendo, ¿verdad? Y sí, y bueno, pero se aprobó. Se aprobó. Y no se puede llorarle a nadie si es que la vacuna genera una reacción y mata a alguien, por ejemplo. Y el Estado se va a tener que hacer cargo. Solamente el Estado. Así es. La empresa no. Y eso no dice la ley, ¿eh? El Estado. Por eso es muy probable que sea el Estado el que finalmente traiga el mayor cupo y que sea el que primero traiga. Yo sé que hay un coqueteo del sector privado también con la Sí, posibilidad de traer. Pero está ese riesgo de quién se hace cargo. El sector privado nunca se va a hacer cargo de los efectos adversos. Le va a pasar al Estado al siempre Estado. eso, ¿verdad? Ajá. Bueno, pero ¿y cuántas vacunas, doctor, con las empresas privadas, con este laboratorio?
¿De cuántas vacunas? Y estamos hablando cerca del 1.000.000 de dosis. 1.000.000 de dosis. Sí. Y eso ya se sabe a quiénes van a ser Sí, los... sea la vacuna que sea, no importa mucho cuál. Ajá, El programa ampliado de inmunización y todo el comité técnico estableció 3 fases de grupos prioritarios. En la primera fase vamos a apuntar a personal de riesgo, pero sí. no yo, Guillermo Sequera, médico, no. Porque yo estoy más en la oficina y a veces visito hospitales, ¿verdad? Sino los que están en la trinchera, los que están Claro, recibiendo pacientes, los que están médicos y trabajando con COVID, enfermeras. los que están, médico, enfermero, bioquímico, ¿verdad? Todo el personal de blanco que está en la trinchera es el primero que va a recibir y los mayores de 60 años. Es un grupo muy grande también de población. En segunda fase van a entrar todos lo que son los maestros de escuela, Policías, militares, policías, toda la fuerza de la fuerza seguridad. de seguridad, todo lo que es esencial, digamos. Y las personas con comorbilidad, es un grupo grande. ¿Y cómo se determina cómo se determina quiénes tienen comorbilidad, por ejemplo, para aplicar? Y bueno, es todo un tema, ¿eh? Vamos, como se hace en todo el mundo, se necesita una firma de un médico que admita que tenga una comorbilidad y bueno, se haga responsable de lo que está escribiendo, ¿verdad? Que tiene tal patología, los diagnósticos y todo esto. Se está trabajando en un sistema online donde uno va a poner sus datos, su número de cédula, así como cuando vos te vas a votar. Ajá, Te dice dónde vas a votar, ¿verdad? Te va a decir qué grupo, a qué grupo, a qué fase de vacunación te corresponde y más o menos que vas a tener idea de dónde estás en el orden de vacunación de prioridades. ¿Verdad? Y lo que queremos es que te diga cuál de los 70 van a ser 70 centros de vacunación los que van a tener las en todo vacunas el país, en todo el país. en todo el país, qué bueno. Y después de las personas las mayores de 60. Y después no, personal de blanco y mayores de 60, grupo uno. Ah, Grupo 2 menores de 60 con comorbilidad y personal esencial. Grupo 3 los que no están en ninguno de los que dijimos antes, el ujú, resto, ¿verdad? el resto. Hay que tener en cuenta que hasta ahora solamente una, y que no está tan avanzada, todas las vacunas que por lo menos las que estamos negociando más de cerca, ninguna está indicada para la población pediátrica. ¿Verdad? Eso es muy importante porque la gente pregunta ¿por qué no vacunamos al cien ¿La por población ciento pediátrica hasta cuántos años se considera? Y legalmente hace 18, pero los estudios hablan de a partir de 16 años. A partir de 15, 16 años para arriba son fueron los ensayos clínicos, ¿verdad? Ujú. Es decir, que todos los menores de 15 años no se les va a aplicar la vacuna Así es. en primer término. Por lo menos hay una vacuna, la Sinovac, que es la vacuna de una empresa china que está trabajando en Butantán, que es en San Paulo, ¿verdad? Que sí tiene ensayos clínicos con los chicos. Es la única que se estuvo haciendo con chicos y aparentemente también es relativamente buena. Ahora, doctor, ¿y qué hay de las nuevas cepas? Hoy leí que usted había dicho que aparentemente de septiembre del año pasado ya estaría la que está en Inglaterra, la que comenzó en Inglaterra, estaría circulando ya por acá. Es muy probable, mira, el país que buscó esa cepa encontró. ¿Verdad? Chile buscó, encontró. Argentina buscó, encontró. Brasil buscó, encontró, ¿verdad? Nosotros no tenemos cómo buscar, estamos en eso, pero es muy probable que la encontremos también, ¿verdad? Ajá. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia es que tiene los artículos que describen su comportamiento, hablan de un aumento en la contagiosidad del 70%, es más contagiosa. No es más grave, no es más letal, pero hay algo que me preocupa en ese sentido, porque imagínate, en números te voy a decir. Si esta cepa, la anterior, la variante en realidad hay que hablar, ¿verdad? La variante, la anterior, un caso contagiaba a 100 y era el 2% de letalidad, ¿verdad? De 100, 2 fallecían. Sí, Esta es 70% más. Entonces, vamos a exagerar. Esta contagia a 1000. Entonces, pero la letalidad igual, dijimos, es el dos por el ciento. 2%. ¿Cuánto es el 2% de 1000? Y sí, ya Es mucho más. es mucho más. Entonces, en números, si decimos, pero es más contagiosa, pero menos letal. Pero el número eso se tiene que traducir en más gente internada, en más Ujú. mortalidad, ¿verdad? Y eso no se está viendo. Entonces, fueron estimaciones. Las estimaciones no demostraron, las estimaciones y proyecciones no demostraron que se equivocan la gran mayoría de ellas. Entonces yo tomo con pinza ese dato y bueno, tenemos que comportarnos como si fuera que la cepa está acá, Está ¿verdad? acá. Doctor, y teniendo en cuenta que también circula el dengue y que básicamente tienen casi los mismos síntomas. En una sola prueba se puede determinar dengue y COVID. No, tienen que ser dos pruebas. O sea, Ah, sí te pueden tomarla en una misma vez, tomar el hisopado y sacarte sangre, ¿verdad? Y de una vez. de una, claro. Ajá, Y sí, ¿qué pasa? Que mucho se parece, ¿verdad? sí. A no ser que tenga síntomas respiratorios que más relacionados a COVID, ¿verdad?
pero si estás con fiebre, dolores musculares en este momento, puede ser COVID, puede ser dengue. Claro, Entonces hay que dolor de cabeza. sospechar, puede ser dengue, el clásico Ujú. dengue, pero también COVID se relaciona mucho con cefalea. A no ser que se sume la anosmia, la pérdida del olfato, ¿verdad? Algún síntoma respiratorio, esto apunta más hacia COVID. Pero dengue hay, ya está circulando el serotipo 2, que es un serotipo el más agresivo. No era el Eh, 4 el más agresivo. no, el 4 tuvimos el año pasado, con la epidemia, una epidemia Con más la grande epidemia, en sí. número de casos, pero en letalidad fue relativamente Relativamente. pequeña, ¿eh? Ajá. Pero el serotipo 2, la del 2012-2013, esa epidemia Sí, sí, de me acuerdo. muchos casos, más de 200 fallecidos, el serotipo 2, no solamente en nuestro país, en la región, siempre fue más letal. Y este es el serotipo que está circulando. Entonces nos preocupa un poco eso, ¿verdad? Es raro que después de una epidemia de la envergadura que tuvimos en el 2020, al año siguiente tengamos otra igual. Generalmente tenemos una epidemia, es más pequeña y es más tardía, ¿verdad? Generalmente por una epidemia grande, la siguiente epidemia empieza su pico allá por abril, mayo, Ujú. junio, medio Ahora, tarde y termina, ¿eh? ahora, doctor, las epidemias pueden producirse en cualquier momento, pero generalmente las más grandes se producen entre los primeros 50 años de cada siglo. Eh, y no sé por qué, ¿verdad? Pero la historia va relatando eso, así como la inestabilidad social también ocurre en los primeros, y políticos en los primeros 50 años. Después 40 años de Interesante. normalización y después vuelta a repetir el curso de la historia. Eh, ¿Hay alguna explicación para eso? Interesante, ¿eh? Pero bueno, hay epidemias que no cumplen eso. La epidemia de HIV, por ejemplo, vino a finales la segunda mitad del siglo XX, ¿verdad? Y no cumple ese patrón, digamos, ¿verdad? Pero sí, yo creo que tiene que ver también la memoria colectiva de la gente. Una generación que pasa una epidemia, que puede ser No la 25, olvidas. Ujú. 30, 70 años, ¿verdad? Y los hijos de esa generación no la olvida y tiene como cuando hay algún evento parecido, tiene la capacidad de resolver o... Creo que estoy divagando un poco, pero creo Ujú. que pasa algo de eso. Pero el tapabocas, esto ya va a ser obligatorio cada vez que uno empieza a estornudar o a chorrear la nariz o a doler la garganta, Y ya hay que mira, usar tapabocas. y mira, los chinos hace rato que hacían esto. Sí, Los así, japoneses, también. el coreano, el taiwanés, hace rato que se usa esto. Ellos tienen experiencia en esta última mitad del siglo XX y lo primero de este siglo. Ellos ya usaban tapabocas cada invierno, cuando su departamento de vigilancia, estábamos con alta circulación de influenza, todos con tapabocas en el metro, ese tipo de cosas, ¿verdad? Y en el mundo occidental nos reíamos un poco de eso, ¿verdad? Y hoy tenemos que asumir de que tenían razón y ojalá no sea eterno. Yo no creo que sea eterno cuando el número de circulación viral en la comunidad disminuya. Es muy probable que nos estemos liberando de esta barrera, ¿verdad? Ujú. ¿Y cuándo llegarían esas 1 millón de vacunas si se cierra todo el trato, doctor? Ojalá que el primer lote llegue antes de marzo, ¿verdad? Antes de marzo. Sí, sí, sí. Es decir, que ya está prácticamente hecho el acuerdo. Está bastante avanzado, sí, Está bastante avanzado. sí. Esa es la mejor noticia del mes, entonces. Y ojalá el ministro pueda firmar pronto ese contrato. ¿Y de qué depende, doctor? Y tenemos las barreras legales estas, ¿verdad? Sí, es Eh, decir. Entonces mañana hay que ir junto al presidente de la República y quedarnos ahí frente a su oficina para que firme el documento. sí, Para que firme el documento. Y, sí, sí, y sí. una vez que tenga el documento, entonces ya el ministerio está habilitado para cerrar el trato. Así es, así es. Por lo menos la firma del ministro va a ser legal, ¿verdad? Eso es lo que nosotros temíamos de que habían ciertas cuestiones que superaban la intención estaba nuestra, ¿verdad? Pero Ujú. había muchísimas cosas que había que discutir como sociedad, había que discutirlo en el Parlamento, ¿verdad? Si queremos o no queremos esto, ¿verdad? Doctor, la letalidad sigue siendo muy alta, por lo que vemos en los resúmenes que presenta diariamente el Ministerio de Salud, muy alta en las personas mayores de 60, así como se había dicho al principio. Es notable cómo siempre hay una diferencia de mortalidad. Eh, ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer para que eso se vaya superando, además de la vacuna? Hasta que tengamos la vacuna, ¿qué se podría hacer, por ejemplo? Sí, mira, hay muchas hipótesis de por qué ocurre eso, pero no voy a entrar ahí. Además de la vacuna, y nos queda cuidarnos, ¿verdad? Porque no podemos aislar a la población mayor de 60 años, no podemos crear una ciudad donde No. estén todos los de 60 años, es inconcebible eso, y se pensó, ¿eh? Hay países que intentaron hacer eso. Eh,
El virus circula mucho más en poblaciones jóvenes, uno en la edad de la juventud hasta los 50 y justamente los 60 años es el periodo de la vida donde más interacciones tiene, Así mismo. profesionales, laborales, de ocio, de entretenimiento. Y esta es una enfermedad de la interacción, ¿verdad? Y más de la urbanidad. Uno en una ciudad, cuando vive en una ciudad, tranquilamente puede estar en contacto, Carlos, hoy vos estuviste con 100 personas. Pero si vos vivís en un pueblo pequeño del interior, probablemente estás en contacto con 10 o 20 personas, ¿verdad? No sé que sea un político o algo así, Una ¿verdad? enfermedad de las urbes. Es una enfermedad de las urbes y de las interacciones. Entonces, Ujú, el rango generacional con mayor interacción claro, son las poblaciones de menores de 60 años. Estos son los que tienen que cuidarse, para cuidar a los de a 60. los de 60 años. ¿Sí? Es así. Y hay que usar tapabocas, lavarse las manos. El distanciamiento y un elemento que es uno de los últimos que se incorpora en la estrategia es estar en lugares ventilados, en lugares abiertos, ¿verdad? Yo creo que va a cambiar mucho lo que es la parte arquitectónica de los edificios, el sistema de ventilación de hoy en más va a ser muy importante, los filtros que van a tener, hay intercambio de aire en este lugar, sí o no, donde hay una reunión, ese tipo de cosas, yo creo que los arquitectos, los urbanistas y todo ese tipo de cosas, esta epidemia nos va a dejar como ¿Qué va una a cambiar, secuela. doctor? En el comportamiento social, ¿qué va a cambiar después de esta pandemia? Pucha, un Parte de filósofo, lo que acaba de decir, sí, aparte, no, parte de sí, lo que está diciendo es cambio ya, un sí, cambio. sí, sí, sí. Bueno, pucha, como sociedad, muchísimas cosas, Carlos, o sea, y nuestra sociedad yo creo que es también un balazo de agua fría para realmente ver el sistema de salud que tenemos, ¿verdad? Eh, Sí, de, nos dijo, acá está el espejo de ustedes, así que choquen contra el espejo, nos dijo Así es. esta pandemia. Y parece paradójico, ¿verdad? Tuvo que ocurrir una catástrofe para que nos demos cuenta la catástrofe que teníamos, ¿verdad? O sea, estábamos, ¿cómo te iba a decir? Acomodados dentro de esa catástrofe y ya, listo, así nomás es, Ahora, ¿verdad? vos que sos médico, estás en el tema esta de la pandemia, estudiás también, eso forma parte del estudio del comportamiento social. Pero también esta pandemia no solamente nos trajo el virus, demostró lo perversos que somos también como personas y seres humanos. Porque justo en épocas de pandemia hay gente que se aprovecha de la pandemia para beneficio propio. Algo que es sumamente perverso y es de lo peor, doctor. También nos mostró de qué estamos hechos los seres humanos. Y sí, no es paraguayo, el mundo, ¿verdad? Sí, el mundo, sí, Las por eso. naciones Sí, incautaron a nosotros respiradores, a otros más cosas, ¿verdad? Eh, el multilateralismo acá medio que quedó, la OMS se queda un poco en sí, jaque, está en ¿verdad? Con jaque, el sí. mecanismo COVAX, vamos a juntarnos todos por la equidad y tenemos Canadá que compró vacunas 3 veces su población, ¿verdad? Eh, nosotros no podemos juntarnos, nos cuesta muchísimo juntarnos con países vecinos y, che, vamos a comprar juntos, vamos a hacer un trabajo juntos. No, yo voy a conseguir lo que yo consigo. Si me sobra, te doy, ¿verdad? Y negociamos, si me sobra, ¿verdad? No es trabajar juntos en equipo, hacer un Urupabol, por ejemplo, ¿verdad? De los países O pequeños, el Mercosur, o el o el Mercosur, ¿verdad? Mercosur. Porque, bueno, ahí hay dos pesados que se nos entienden ahora, Sí. ¿verdad? Ujú, Entonces, bueno, los chicos nos juntamos, ¿verdad? Cuesta muchísimo, cada uno está mirándose hacia adentro, y bueno, es reflejo de lo que ocurre individualmente, ¿verdad? ujú. ¿Y cómo está el sector médico? ¿En cuántos médicos han sufrido por el COVID? ¿Y cuántos han muerto? Y hasta ahora creo que van como 38 fallecidos Entre médicos. médicos y enfermeros. Sí, hay más, ¿eh? Nosotros, yo creo que hay como unos 5 o 6 más. ¿Por qué me quedo con 38? Porque son los médicos que fallecieron en acción, digamos, en el campo de batalla. Porque tenemos médicos que estaban jubilados, que ya estaban retirados también, que fallecieron, ¿verdad? Los reconocemos, ¿verdad? Pero el médico que se contagió en el campo de batalla o que falleció trabajando en sala, en terapia, tenemos 38 entre médicos, enfermeros, bioquímicos, ¿verdad? Personal de blanco. Bueno, y la estadística del Ministerio de Salud son confiables en el sentido de que reflejan la realidad de la transmisión del virus o no. O hay un porcentaje que no se sabe. Hay un porcentaje que podemos estimar. No digo que no se sabe. O sea, sí, no se sabe, pero podemos estimar, ¿Verdad? ¿Y ¿verdad? en cuánto es la estimación Mira, de lo que nos figura? estamos justamente en una fase ahora de vigilancia donde estamos viendo el impacto de algunas epidemias en algunos territorios. Cerramos un estudio ya en diciembre y el ministro lo dijo en un viernes en una de sus conferencias, pero no se le dio tanta importancia. En Alto Paraná
trabajamos con la municipalidad, Sí. visitamos más de 1000 y pico de familias, se testaron todas las familias, hicimos un cuestionario y todo, para ver también por ingresos cómo afecta la Ajá. enfermedad, y vimos un 30% de contagio. O sea, De gente que ya ¿qué había ya sido pasó? contagiada, que ya le pasó y que no figuraba en los registros. Nosotros tenemos A condición del PCR En Alto por Paraná ciudad limpia. ¿Por Alto teníamos, Paraná? en Alto Paraná tenemos 8000 casos confirmados según Sí. el Ministerio de Salud, ¿verdad? Y el 30% de la población, o sea, de nuestra muestra, que creo que está bien hecha, con ponderación por barrio, todo, ¿verdad? 30% de la muestra tiene anticuerpos, o sea que pasó la enfermedad. Ciudad del Este tiene 300.000 habitantes. Son Em, 90.000. ¿y Sí, cuánto el 30%. y cuánto te dije que no tenía 8000 más o menos? Sí, Bueno, es 10 veces más el tamaño de la epidemia, exacto. ¿verdad? O sea, hay más gente que pasó la epidemia. Eh, Obviamente el que se va a hacer el test es una persona que tiene síntomas, que Sí. está O grave, que el que cree que tiene falleció. síntomas y le molesta algo, Así es, exacto. así es. Ajá. Y lo que hablábamos antes, el otro estudio también que pronto creo que vamos a tener los resultados, que se llama exceso de mortalidad. Nosotros estamos, los fallecidos COVID que vemos, Sí. ¿verdad? Que los que Que, mueren directamente por el COVID durante el tratamiento. que mucha gente dice que no es COVID, ¿verdad? Y están los que dicen que hay más muerte por Claro. COVID, ¿verdad? Bueno, eh, hay fallecidos post-COVID, por ejemplo, ¿verdad? ¿Después de Gente que cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo es para...? tenemos desde que ingresó a terapia intensiva, ya se recuperó COVID, ya no Sí. te sale más COVID negativo, te sale, pero está, y se Ya volvió complicó. a su casa. No, tal que no se fue a su casa, que se infectó en el hospital por una Ujú. neumonía intrahospitalaria, por alguna complejidad más, y fallece ahí. O está el que se va a su casa y hace un derrame, hace un infarto, Exacto. hace alguna patología, un mes y medio, y fallece, ¿verdad? COVID no tenía más, se curó el COVID, pero COVID le dejó una secuela que condicionó su muerte un mes después, ¿verdad? Entonces, Y esos datos no se tienen. esos datos no tenemos, ¿Y cuánto estiman? y viendo lo que pasó en el mundo depende muchísimo, depende No se muchísimo. puede estimar. Te voy a me voy a equivocar si te digo, No, 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 no te equivoques. hay que comparar las cantidades de muertes que hay todos los días, o nosotros cerramos por semana, ¿verdad? Por ejemplo, Alto Paraná, ¿cuántos muertos tiene Alto Paraná por semana? Y tiene alrededor de 50, 70, por todas las causas, por accidente de moto, Sí, por neumonía, por lo que sea, ¿verdad? Y de repente vos vas a ver un exceso de mortalidad en algunas semanas, mm, doble en algunos casos, ¿verdad? Que lo que tiene habitualmente, ¿verdad? hasta dobla, hasta llega a Hasta doblar. dobla, en algunas semanas hasta dobla, ¿verdad? Ese es el estudio de Alto Paraná. Alto Paraná se puede hacer bien porque él fue el primero que Sí, tuvo la epidemia. Entonces los datos que tenemos ahora son, ya tenemos, porque hay muchos fallecidos que van por el sistema forense, llegan los ujú, documentos tarde. En cambio la ola de Central y Capital, que nosotros creemos que inclusive los datos son más fidedignos también en Central y Capital, porque el sistema está más desarrollado acá, no solamente de salud, sino también todo lo que es registro civil y esto. Pero la ola epidémica es ahora, ujú. entonces los datos tenemos que esperar más tiempo, digamos, ¿verdad? Así que qué interesante. Bueno, doctor, te agradezco mucho que hayas venido. Fuerza, sé que venís de San Lorenzo para cumplir con nosotros. Te agradecemos de corazón. Eh, Siempre es un placer charlar contigo y uno aprende charlando contigo. Así que no vayas a decaer. Fuerza, doctor. Gracias, Carlos, a la orden. No vaya a decir que me voy más a otros medios, no, no me gusta que diga eso. Yo sé que te vamos a otro medio, pero no importa, doctor, no importa. Cuando venía acá siempre dejas huella, eso es lo importante. Bueno, Gracias, está Carlos. bien. Gracias, doctor Guillermo Sequera. A la Gracias orden. por venir. Y les digo, atención antes de ir a la pausa. Y escucha esto, doctor, que esto te puede servir para invertir. Ya comenzó la construcción de M4 Galería, doctor, el proyecto más grande de Paraguay en el punto comercial más dinámico de Asunción. Y escucha los precios. Alta rentabilidad y mejorable valor de reventa, seguridad 24 horas, locales comerciales. Si querés un local comercial, $12.500. Y si querés un departamento, desde $25.695. Invertí con mínimo requisito, enviar las consultas por WhatsApp al 099-2313-983 o ingresar a www.infocasas.com.py. A la vuelta de la pausa está con nosotros el economista Santiago Peña. Ya volvemos. Llegaron a Bristol las ofertas de verano. Aprovecha los descuentos increíbles en televisores celulares Aires Split.
heladeras, congeladores y mucho más. Escucha esta super oferta. Ventilador de pie Tokio 30 pulgadas. Precio normal 18 cuotas de 62.000 guaraníes. Ahora solo 18 cuotas de 44.000 guaraníes. Además, aprovechar los últimos días para participar y ganar con la promo de tus sueños. Una camioneta Toyota New Hilux 2021, 0 kilómetro full equipo, más combustible gratis por un año. Más 50 millones de guaraníes en efectivo. Contactanos ya al WhatsApp 0991-670-000, llamando al 519-4000. También a través de nuestras redes sociales o comprando online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Ya estamos con Santiago Peña en nuestra mesa de diálogo. ¿Qué tal, Santiago Peña? ¿Cómo estás? Gracias por venir. Muy buenas noches, Carlos. Un gusto estar en contacto contigo y bueno, con toda la audiencia. Abrazo franjeado para este gran, Sí. Campeones. Gran campeón. Campeones. Un año más. Exactamente. Pero no me vas a ablandar con eso de campeones de Bolivia, te aviso. Te pregunto, ¿ya está confirmada la dupla? No. ¿Qué fue eso? ¿Un deseo del señor Horacio Cartes? Y mira, yo creo que la entrevista fue muy clara. Él habló de que dentro del movimiento y dentro del partido hay mucha gente talentosa, mucha gente con vocación de servicio. Y mencionó dos nombres, ¿verdad? Pero también aclaró que todavía falta mucho, que este año va a ser un año muy intenso en el calendario electoral de las municipales. Y después ya habrá tiempo Pero ya para... es una ya es una dupla lanzada. Tremenda responsabilidad y por supuesto un gran honor ser considerado por el referente más importante que yo creo hoy tiene la política paraguaya, el expresidente Horacio Cartes. Por supuesto una tremenda responsabilidad y obviamente también un riesgo porque me imagino que deben haber cientos de miles de paraguayos también aspirando a esa posibilidad, entonces uno se vuelve también un objetivo muy fácil, ¿verdad? Pero bueno, la verdad lo tomo esto con mucha humildad, con una enorme responsabilidad y bueno, tratar de seguir colaborando del espacio que me toca. ¿Y cuál fue el testeo se lanzó el nombre, la dupla? ¿Y cuál fue el testeo? ¿Cómo fue el testeo que recibieron? Y mira, yo por mi lado, yo solamente palabras de apoyo he recibido. Obviamente la gente no me va a escribir a decir que no está de acuerdo, ¿verdad? ¿En serio? Y sí, la verdad que obviamente No, la tus gente amigos no te van a decir, mira, Santi, fíjate, no me gusta No, no te van a decir. yo creo que muchos de los que pensaban eso ya perdieron la esperanza, ¿verdad? Círculo familiar y de amigos ya se dieron cuenta que yo tengo una vocación. Hasta el día de hoy lo siento así. Capaz que un día digo, bueno, ya cumplí, yo ya di todo lo que podía dar, ahora que le toque a otro. Pero como lo dije desde los días posteriores a las elecciones del 2017, tengo una responsabilidad y siento esa responsabilidad, esas ganas de poder colaborar. Y bueno, el tiempo dirá si yo soy la persona, si llega mi tiempo, capaz que nunca llegue mi tiempo. Hoy entiendo que mi responsabilidad es poder colaborar desde afuera del sector público en temas de política pública, política económica, estoy preocupadísimo. Creo que hoy hablar de una campaña electoral es faltarle respeto a la ciudadanía. Estábamos escuchando recién al doctor Sequera, las cosas no están fáciles. En materia de educación, Carlos, Sí. lo hablábamos, como que nos cansamos de plaguearnos y ya, bueno, asumimos que tenemos ya un periodo de 5 años perdido. Y lo mismo pasa en muchos temas económicos, la reforma del Estado. ¿Qué pasó de eso que era una prioridad al comienzo de la pandemia y que no se pudo avanzar? Y cuando mirás, y estaba mirando estos días, Carlos, la gestión de un gobierno se marca por lo general en los primeros años, ¿verdad? A partir de los primeros años se muestra ya el carácter de una administración y difícilmente cambie a la mitad de camino. Ahora, ¿y Entonces, esta lo que administración vimos, qué te parece? y bueno, y para ¿Tiene terminar un carácter o no poco, tiene carácter esta y el administración? problema es que lo que vimos en prácticamente todos los indicadores ha habido un deterioro. Si yo miro en los indicadores macroeconómicos, ¿verdad? La política fiscal, y ha habido un deterioro prácticamente en todos los indicadores. Podemos encontrar mil excusas, ¿verdad? Que la pandemia, que la sequía, pero la realidad que la gestión económica nunca es fácil. Uno siempre está enfrentando estos golpes y uno trata de navegar esto, ¿verdad? La realidad es que hoy tenemos indicadores como el porcentaje de los ingresos tributarios que van a salario en los niveles más altos que habíamos tenido desde que tenemos registro, el porcentaje de los ingresos que van para pagar los intereses de la deuda. Estamos en los mismos niveles que teníamos en el 2002-2003 cuando Paraguay estaba en default. O sea, es motivo de preocupación. Y la pregunta que yo me hago hoy es, ¿este gobierno va a cambiar esta trayectoria o lo que vamos a ver es un continuo deterioro, lo que nos lleva a pensar que el 15 de agosto del 2023 vamos a estar peor de lo que estamos hoy?
Ese es el gran desafío, ¿verdad? O sea, en el gobierno de Nicanor vimos una gestión económica eficiente. Dionisio Borda sentó las bases, políticamente se le apoyó, luego continuó Ernesto Bergen. Luego vino el gobierno de Fernando Lugo, le puso nuevamente a Dionisio Borda, administró de alguna manera, no hubieron grandes cambios, pero sí hubo una mejora importante en términos económicos, ¿verdad? Porque había un boom de los commodities. El periodo de Federico Franco hubo un deterioro en gran parte por este problema político de los salarios que se aumentaron en el sector público. 38%, sí. Y a nosotros nos tocó en el 2013 al 2018 mejorar todos los indicadores. O sea, del 2013 al 2018, todos los indicadores económicos mejoraron. Entonces fue un proceso continuo de mejora. Lo que nosotros hemos visto hasta esta parte, desde el comienzo de este gobierno, un deterioro. La pregunta es, ¿podemos esperar que a partir del ¿Pero mes es de... simplemente por la sequía y por la pandemia? No, yo creo ¿O es que por mala gestión? yo creo que es un problema de falta de compromiso político. Y digo esto porque no quiero poner sobre los hombros de técnicos que están en el Banco Central, en el Ministerio de Hacienda. Porque el técnico tiene que diseñar y después tiene que implementar, pero necesita el respaldo político. Entonces, cuando nosotros vemos que nuestro problema económico no es del 2020 por la causa de la pandemia, en realidad nuestro problema ya empezó en el 2019, donde vimos una dejadez en materia de la gestión económica. El deterioro de los indicadores fiscales arrancó ya en el 2019. Acordate que el déficit de estar en promedio durante 5 años en 1.1 ya se fue a 3%, 2.9 en el año 2019. Entonces, cuando creíamos, bueno, está bien, fue un año, entramos en la pandemia y terminó en 6.2. Y hoy estamos en una situación donde prácticamente, no lo digo yo, todos los ex ministros y economistas están diciendo, tiene que haber un ajuste fiscal mucho más profundo. No podemos decir, no, que se recomponga esto en 3 o 4 años. No, se tiene que recomponer mucho más rápido. ¿Y es posible? Claro que es ¿Qué se posible. tiene que hacer para recomponerlo? Y se necesita un compromiso político que tiene que emanar desde la misma presidencia de la presidencia de la República. Es fundamental. Esto no se compone solo, no es un arte de magia, no es que va a caer manada del cielo. Esto requiere una visión, el diseño de una estrategia y después la ejecución de esa estrategia. Lastimosamente, nos pasamos ya 2 años y medio. Este año tenemos un proceso electoral intenso. El próximo año ya arrancan lo que van a ser las internas para las nacionales. Sí. Y, Ya entramos en ¿Y dónde quedó los la años discusión de políticos. la reforma del Estado? ¿Y dónde quedó la Olvidado. discusión? Olvidado, Carlos. Ahora, el tema pasa también porque el presidente de la República habla de que este es el gobierno que más construyó y que le supera a todos los gobiernos, desde Stroessner hasta el último gobierno. ¿Es así? Y si es así, ¿por qué no se ve? ¿Por qué no se ven los resultados si hay un mejoramiento? Indudablemente este gobierno y probablemente de las grandes virtudes que tiene es que continuó la agenda de infraestructura que habíamos dejado nosotros. Prácticamente las obras que ha inaugurado en estos 2 años y medio son obras que le dejó el gobierno del presidente Horacio Cartes, desde la ruta bioceánica, desde la ruta Traschaco, desde la duplicación de la ruta 2. Las grandes obras fueron obras que fueron diseñadas y licitadas en el gobierno anterior y obviamente fueron ejecutadas. Y hay una virtud en eso. O sea, no hay que claro. hay una virtud. Se Entonces, terminaron las obras, obras, sí. ¿verdad? Y no solamente eso, sino que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones dejó un banco de proyectos. Se hizo una inversión en diseñar varios proyectos que fueron los que se han venido licitando en estos 2 años. O sea, la pregunta es, ¿esto se va a poder sostener en la próxima administración o el 15 de agosto del 2023 vamos a dejar un banco de proyectos vacío? La pregunta también es, Santiago Peña, ¿las obras públicas que están haciendo, cuestan realmente lo que dice que cuestan o están sumamente sobrefacturadas? No solamente el precio de los kilómetros o de las solamente obras, claro. sino el mérito de cada obra, ¿verdad? Y esto obviamente cuando estamos hablando de un país que tiene un déficit del 6.2% y tenemos que ver cuál es la calidad de esa inversión pública, porque cuando decimos inversión pública, yo lo he defendido en múltiples oportunidades, hay que invertir. Pero cuando vos tenés un problema donde la deuda pública ya está en niveles realmente preocupantes, tenés que decir, bueno, vamos a cuidar en qué obra vamos a hacer, ¿verdad? Yo no sé si ese paso peatonal sobre la avenida Ñuguazú era una prioridad. Yo no sé si alguno de los puentes era una prioridad, ¿verdad? Y hablo específicamente de lo que es no solamente el puente de Conchacoí, sino también me refiero al puente que está en el departamento de Alto Paraná, ¿verdad? Donde hacer el acceso sale prácticamente 3 veces más caro que el puente. Sí.
Entonces, probablemente se podría haber hecho un puente, dejar ese para más adelante, pero probablemente como habíamos dejado nosotros ya el financiamiento para la continuación de la avenida Perú que iba por Hernandarias. Ujú. Bueno, y esto de pillos y peajeros, ¿por qué fue? Y mira, yo creo que al final uno termina rebelándose. A mí me dio una tremenda rabia, porque, mira, acá uno trata de mantener la compostura, ¿verdad? Todos queremos que haya una unidad dentro del partido, creemos que es importante que haya un diálogo. Se construyó ese diálogo dentro de la Operación Cicatriz. Esto desencadenó en una plataforma electoral que es Concordia Colorada, donde haya consenso se puedan candidatar. Pero la realidad es que te enerva cuando la gente cree que uno es cómplice de estas cosas, que el apoyo en el diálogo significa endosar también la responsabilidad de lo que hacen en este gobierno. Entonces, en el tema particular de PDVSA, que ya veníamos 2 semanas después del problema de El Texas, Texas, sí. que le iban a regalar 7 millones de dólares, realmente uno dice basta, ¿verdad? Y realmente le revela a uno y bueno, creo que le di un poco una cucharada de su propia medicina, ¿verdad? Cuando el presidente nos acusaba a todos que éramos un país de pillos y peajeros, yo creo que quedó muy demostrado que él tiene muchos colaboradores que son pillos y peajeros. ¿Y qué tiene que hacer? Porque los mantiene. Y tiene que Y no hay sacudirse, cambio. yo creo que tiene que sacudirse por el bien de su gestión y tiene que sacudirse por el bien del Paraguay y del Partido Colorado, ¿verdad? Él tiene que reconocer que el esfuerzo que se hizo a nivel del Partido Colorado para que él pueda llegar a la presidencia de la República, él le debe a 2.500.000 paraguayos, como también le debe al resto de los paraguayos. Pero él no puede dejar que se manche el nombre del partido porque algunos colaboradores están siendo deshonestos con él mismo. Esa es la realidad, pues yo no tengo ninguna duda que él está siendo de alguna manera defraudado en la confianza que él deposita sobre varios colaboradores. Ujú. Pero dentro de lo que se llama la Operación Cicatriz y Concordia, ahí le dicen al presidente, mira, esto está preocupando a la gente, toma medidas. ¿El presidente contesta algo o no? Yo desconozco de eso, Carlos, yo no tengo ningún tipo de diálogo Hoy con no el tuviste por presidente. concesión vos, ¿no? No, 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 no. Yo no estuve por Concepción, no tengo ningún tipo de diálogo con el presidente Mario Abdo, entonces ¿Y con sus difícilmente, ¿verdad? colaboradores? Tampoco, tampoco. Mi interlocución más fluida se da a través del Parlamento con la bancada de Honor Colorado, tanto en diputados como en senadores, que colaboro activamente. He apoyado muchas de las iniciativas del gobierno, pero también tengo la responsabilidad de cuestionar y criticar. Y bueno, si el gobierno o algunos referentes del gobierno lo toman a mal, y en esto quiero dejar totalmente de lado cualquier tema de pretensión política. Mi posición ha sido exactamente la misma. Hablo con mucha candidez, siento la responsabilidad después de haber estado en el cargo de poder defender las cosas que se hacen bien, pero también cuestionar las cosas que se hacen mal. O si no, parece que estamos todos en la misma bolsa. Sí, parecen todos Y, cómplices. y- y en esto, Carlos, no es solamente una responsabilidad política, también a un nivel técnico, ¿verdad? O sea, en Paraguay hay técnicos de primer nivel. Y tenemos este debate en ambientes donde hay muchas personas que no son políticas y yo le digo, señores, si nosotros que hemos estudiado, que nos hemos formado, que hemos estado en la gestión pública, nos levantamos la voz, ¿cómo el ciudadano común que no conoce, que no sabe, realmente va a saber si se están haciendo bien las cosas? Entonces, tenemos que generar ese pensamiento crítico. Nadie tiene que enojarse por eso, pero nosotros tenemos que tener la capacidad de celebrar los éxitos, pero también cuestionar los fracasos para que se reencauce el camino. ¿Y qué pasa si no reencausa? Si el tema PDVSA se deja pasar, si el tema Texas simplemente se termina con la renuncia del ex procurador, ¿qué va a pasar con el Y va partido? a ¿Qué va a ser, pasar y, con el operativo y va a Cicatriz? ¿Qué ser, va a pasar? y va a ser un lento proceso de agonía hasta el 15 de agosto del 2023, donde la economía no va a repuntar, porque si seguimos destapando casos de corrupción sin consecuencias que alimente la impunidad, lo que se genera es una desconfianza. O sea, el empresario que tiene que arriesgarse quiere saber que va a haber un Estado que va a defender sus intereses. Entonces, es imposible que podamos construir esa fibra tan importante que es la confianza si el gobierno no construye, no envía esas señales claras. Entonces, estamos en un mundo complicado a nivel mundial, estamos viendo que Chile se está debatiendo en escribir una nueva constitución Sí. y hay terribles riesgos sobre libertades que se han conseguido que se vayan a perder. Y este es un trofeo muy importante en esta discusión entre la derecha y la izquierda, ¿verdad? O sea, acá hay una batalla importantísima. Yo creo que Argentina es un caso ya perdido. Yo creo que Argentina está en un proceso de implosión económica y social, así como le llevó hoy a Venezuela a ser un estado prácticamente fallido. Entonces, Paraguay está en el medio
de esa situación, ¿verdad? En pocos días más va a haber un nuevo gobierno de Estados Unidos. A Trump le Sí, acaban de hacer un juicio político. sí, le van a iniciar el juicio El político. único caso en la historia de Estados Unidos, un presidente que ha sido 2 veces enjuiciado, ¿verdad? Entonces, la democracia como nosotros la hemos concebido y la hemos vivido está en riesgo. Tenemos que ser conscientes de eso. Y el Paraguay puede vivir un proceso de deterioro económico y social que va a llevar al 2023 a que algunos discursos demagogos nos pongan en riesgo las Exacto. mismas bases de la Ah, democracia. bueno, si la situación está así porque el gobierno está así, entonces, ¿cuál es el papel de Honor Colorado dentro del operativo Cicatriz de Concordia? Yo creo que el papel de Honor Colorado es un celoso custodio de las instituciones y de los valores que Pero nosotros si no toma medidas pregonamos. también van a Pero ser bueno, considerados fue cómplices, Honor Santi. Colorado el que propuso la interpelación al jefe de gabinete, ¿verdad? Va a ser Sí. la próxima semana. O sea, Honor Colorado plantea eso. Entonces creo que en ese sentido la bancada Honor Colorado, principalmente en diputados, donde tiene un peso importante, ha dado claras muestras. Apoyo en aquellos proyectos que creemos que son convenientes para la ciudadanía, pero un rechazo rotundo y un cuestionamiento a aquellas prácticas que le desprestigian al gobierno, a Mario Abdo y al Partido Colorado. Ahora, y sobre la situación de un posible juicio político al presidente, ¿tu opinión Mira, personal cuál es? mi opinión personal es en contra. Yo creo que este tiene que ser el último de los recursos y no el principal recurso. Sea Mario Abdo o sea quien sea. Yo Pero, creo y si que, vienen sucediéndose los escándalos, como vienen y, sucediéndose Texas, después PDVSA, después Carlos, eh, la en pasarela y después junio está el del tema de los 2000, sensores de en Conatel, junio del 2012, Fernando Lugo se fue con un juicio donde votaron de 125 legisladores. Si mal no recuerdo, fueron 120 legisladores. O sea, había un consenso amplio de que él no ofrecía ninguna garantía de poder seguir administrando la República del Paraguay. Y se dio esa decisión. Entonces, claramente eso no va a ser la decisión solamente de un movimiento político. Si se llega a esa situación, probablemente va a ser ya un consenso general de todas las nucleaciones políticas de que tiene que darse una discontinuidad del ahora, liderazgo del Poder Ejecutivo. la Pero falta, mi posición personal es en contraria a eso. bueno, la falta de corrección de algunos entuertos de este gobierno por parte del presidente pone en riesgo todo lo que es Concordia Colorado actualmente. Más que Concordia, yo creo que es la gobernabilidad para el propio presidente, ¿verdad? Porque de vuelta, Concordia es una plataforma electoral para ser Sí, utilizada por aquellos distritos donde hay consenso. No hay ninguna imposición, no hay ninguna obligación. Donde hay consenso, hay concordia. Es una plataforma que se pone a disposición. Y donde no hay, se disputa. Así que creo que no hay que darle más mérito de lo que realmente tiene la Operación Concordia, como tampoco no hay que darle ni quitarle mérito a la Operación Cicatriz, que es la construcción de un diálogo. Eso pero no no quiere hay, decir que tenemos que estar de pero acuerdo no en hay todo. impunidad tampoco para el Tampoco, tiro cicatriz. tampoco. Y eso lleva a que nosotros cuestionemos. Yo de la semana pasada que estoy cuestionando la falta de transparencia y pidiéndole al presidente que pueda dar señales de un liderazgo, realmente sacudiéndose gente de su propio entorno está pidiendo que le saquen. O sea, no es solamente gente de Honor Colorado. Mismos referentes a Ñetete están pidiendo que se le cambie a algunos referentes del gobierno. Pero el presidente no debe tomar esas decisiones. Lastimosamente no, y como te digo, a los gobiernos se los conoce en su personalidad desde el comienzo, ¿verdad? Y difícilmente cambian. Por lo general se pronuncia más esas actitudes que muestran desde el comienzo. Así que yo no tengo ninguna esperanza, como te decía, en el tema de educación y ya no tiene ni sentido que hablamos de lo que es esta catástrofe que estamos viviendo. Y bueno, ojalá que en el 2023 se puedan realmente retomar los planes que son tan necesarios. Bueno, ¿y qué es lo que, y cómo ves la economía para el 2021? Va a haber un proceso de recuperación, es claro. El campo nuevamente va a ser el ¿Le gran va a salvar otra protagonista, vez al país? le va a salvar nuevamente al país, va a ser el gran protagonista más allá de cómo salga la campaña sojera, agrícola, los precios están por las Están por nubes. las Yo pensé nubes. que no iba a volver a ver estos precios, pero probablemente los sigamos viendo por un tiempo. Hay una demanda real, pero también hay una situación donde Estados Unidos de manera adrede está haciendo que su moneda se devalúe. Entonces obviamente los commodities se cotizan en dólares, hace que suba de precio. Entonces vamos a ver una recuperación en los ingresos del campo, ojalá que también esto se sostenga en la ganadería, pero vamos a tener sectores, principalmente aquellos sectores informales y que emplean mano de obra intensa que no se van a recuperar, van ¿Cuáles, a por tener ejemplo? todavía. Y mira, todo lo que son servicios, ¿verdad? Que no se pueden reemplazar con actividades telemáticas y van a sentirse.
van a sentirse, obviamente la construcción está muy bien, la construcción tiene un impulso tanto la pública como la privada, pero otros servicios, no sé, peluquería, restaurantes, gastronomía están resentidos, por más que hoy hay medidas sanitarias, la gente tiene miedo, no quiere salir, Carlos, se cambia el hábito de comportamiento de la ciudadanía, así que creo que todavía hay un largo camino y lo que tenemos que tratar de recuperar es la confianza sobre nuestro propio país. Bueno, si no hay una recuperación económica rápida en el país, ¿qué le va a pasar? Si van a haber cambios, es decir, esta pandemia va a traer cambios en el comportamiento. Sí, El trabajo se puede hacer en la casa, se puede hacer con menos gente, eso ya se va a quedar, sí, evidentemente se va a quedar. Hay empleos que ya no van a volver probablemente, sí. Y eh, nuevos que se y crearán. nuevos que se van a crear, Sí, ¿verdad? Pero es ya una cuestión más de inteligencia que de fuerza. sí. Bueno, y así como estamos preparados, No vamos a salir estamos, no, adelante. no, no Nosotros no estamos estamos preparados, preparados, Santi. no estamos preparados, nuestro sistema, nuestra maquinaria para generar talento Sí, no está no preparada está para generar preparada, sí, talento. O sea, sería ilógico pensar que vayan a generar ese talento, ¿verdad? Y así estamos mismo, hablando no solamente de la educación primaria, secundaria, sino de la terciaria así y de mismo, la técnica. O sea, sí. tiene que haber un modelo, un cambio en el modelo. Pero ¿qué va a pasar en esto y cuál es mi principal temor? ¿Qué es lo que a la noche no me deja dormir, Carlos? Que está muy fuertemente vinculado el resultado económico con el resultado político. O sea, es imposible pensar que la política en el Paraguay pueda mejorar si la economía no mejora. Y es impensable que la economía mejore sin la política. Son dos canales muy importantes con vasos comunicantes. Entonces, en el camino que hoy nos encontramos, es un camino de un lento deterioro social como consecuencia de un deterioro económico que nos va a encontrar en 2 años de tiempo en una situación donde vamos a tener una serie de candidatos ofreciendo promesas que sabemos que Incumplibles. no son cumplibles. Ujú. Entonces, No seas ese es, uno de ellos. no, bueno, ya yo puedo decir que no lo fui, ¿verdad? O No, sea, pero si sos yo, candidato nuevamente dentro de dos exactamente, años, te ¿verdad? vamos a tomar examen, hay que no vaya a Pero empezar a prometer cosas. tengo el testimonio de vida que habiendo sido candidato, probablemente tuve el discurso más coherente, ¿verdad? Y tuve que lidiar con alguien que salió a prometer absolutamente todo que obviamente era incumplible, ¿verdad? Entonces esas promesas de campaña en realidad se vuelven en cheques sin fondo, que después la gente viene y te Te cobra. cobran. Entonces es un problema tremendo y todo esto va erosionando la calidad institucional y nuestra confianza sobre la democracia. Entonces me preocupa porque esto parece algo muy lejano, pero está ocurriendo como ocurrió en Venezuela, está ocurriendo en la Argentina y probablemente puede pasar en otros países de la región. Ahora, la corrupción, ¿cuánto de responsabilidad en lo que pasa en nuestro país tiene la corrupción? No, yo creo que más que la corrupción es un problema de la impunidad, ¿verdad? Corrupción hay en todas partes del mundo. El problema es cuán impunes son los sistemas de control y de sanción, ¿verdad? O sea, un tema que lo he mencionado en varias Ujú. oportunidades, acá se armó todo un esquema donde se puso personas con mucha experiencia en el ámbito del Ministerio Público para que controlen principalmente el tema de corrupción, ¿verdad? Y al menos yo no he conocido ninguna investigación, sino en todos los casos han sido procesos de blanqueamiento a casos escandalosos de corrupción, ¿verdad? Entonces, claramente hay un proceso de generar impunidad desde el mismo Poder Ejecutivo y los organismos que tiene el Poder Ejecutivo. Entonces, a mí me preocupa tremendamente el daño que se está haciendo sobre esos mecanismos de control. Ujú. Vamos a ver, este año, Carlos, acordate, tenemos elección Sí, municipal, de autoridad. No, pero no solamente eso, partidarias. se elige también el contralor y subcontralor. Sí. Este año se elige un ministro del Tribunal Superior de Justicia Electoral. Hoy, este año también creo que se elige un ministro de la Corte Suprema. O sea, tenemos que también hablar de esos temas que es parte del engranaje institucional que después desencanta a la ciudadanía con un sistema que genera impunidad. Ujú. ¿Cuántos amigos te defraudaron? Vos sabés que, Carlos, te tengo que reconocer, soy una persona que camina por la vida sin culpas y sin rencor. No, 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 pero no te hablo de que le guardes rencor, pero ¿qué sentís cuando un amigo te defrauda? Y te duele, pero vos sabes que no me genera rabia, no tengo ese sentimiento. Y no es algo, o sea, me sale como natural. Hay gente que no puede con su carácter Ujú. y realmente sufre mucho. En mi caso en particular, no. Amigos de infancia con los que he tenido diferencia, me ha dolido, con muchos he recompuesto relaciones, con otros probablemente el tiempo. Y finalmente el tiempo pone todo en su lugar, ¿verdad? Aquellas amistades que realmente son verdaderas vuelven, aquellas que no eran verdaderas
se quedan por el camino, pero creo que hay que caminar mirando para adelante y no para atrás. Bien. Santi, muchísimas gracias por venir. Un placer siempre, Gracias por Carlos, y estar mi una vez saludo a más toda en la el audiencia. péndulo y que tenga feliz año. Igualmente. A la vuelta de la pausa, atender lo que vamos a hablar A ver, sobre el tema Trump y mira lo un que poco. hicieron las tecnológicas con Trump. ¿Es justo? Impresionante. ¿No es justo? ¿Vamos hacia una dictadura de las empresas tecnológicas en el mundo? Con Pepe Costa y Roberto Marcial González Astrán. A la vuelta de la pausa. Llegaron a Bristol las ofertas de verano. Aprovecha los descuentos increíbles en televisores celulares, aires split, heladeras, congeladores y mucho más. Escucha esta super oferta. Piscina Best Way, 6.473 litros. Precio normal, 18 cuotas de 121.000 guaraníes. Ahora, solo 18 cuotas de 69.000 guaraníes. Además, aprovecha los últimos días para participar y ganar con la promo de tus sueños. Una camioneta Toyota New Hilux 2021, 0 kilómetros full equipo, más combustible gratis por un año, más 50 millones de guaraníes en efectivo. Contactanos ya al WhatsApp 0991-670-000, llamando al 519-4000. También a través de nuestras redes sociales o comprando online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Muy bien, entramos en el último bloque y ya saludamos al doctor Robert Marcial González Astrán. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Bien, Carlos, noches. gracias por la invitación, encantado de estar aquí. No, gracias por venir. Y también desde su casa, vía Zoom, está José Pepe Costa, abogado, periodista, investigador. ¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo estás? Buenas noches, Carlos. Un saludo también para Robert y para toda la audiencia. Gracias por la invitación. Bueno, este es un tema muy interesante, porque tiene que ver con muchas cuestiones legales y sobre todo con la libertad de expresión. La libertad de prensa también, de alguna manera, está muy ligado. Y entonces quería tocar este tema, de lo que deciden las empresas tecnológicas o lo que decidieron respecto del presidente Donald Trump en los Estados Unidos. Le suspendieron la cuenta y a otras 70.000 personas, Robert, Pepe. Y bueno, ¿y qué piensan ustedes de esto que pasó en las redes sociales con Donald Trump? ¿Quién comienza? Adelante, Pepe, por favor. Yo creo que estamos ante la manifestación cada vez más explícita de un nuevo modelo de dictadura, que es la dictadura de las corporaciones tecnológicas en un mundo en que absolutamente las tecnologías están avanzando y están, digamos, entrando en toda la vida de las personas, en todos los lugares, hasta en la intimidad de las personas. Entonces estamos, yo creo que en un cambio de paradigma. Las dictaduras o los totalitarismos políticos ya no van a ser los que van a poner en jaque a la humanidad o a los derechos humanos, sino van a ser los totalitarismos tecnológicos. Y esto lo están demostrando los grandes gigantes de las tecnologías, las grandes corporaciones como Google, Facebook, Twitter, Microsoft, etcétera, Instagram, que justamente están monopolizando el poder de la tecnología en este siglo XXI, que está absolutamente, como decía, atravesado por la tecnología. Entonces, ¿quién no va a tener el poder sino estos que manejan el mundo de la tecnología y que además tienen un gran poder económico que está sostenido justamente por ese monopolio, por ese oligopolio del usufructo y de la industria tecnológica, y que nos llega a través de todos los elementos, desde el celular hasta la computadora, hasta el televisor y la heladera y todo lo que es hoy día se llama smart, que en puridad smart de inteligencia no es para que nosotros vivamos de una manera más inteligente probablemente, sino lo que estamos viendo es que sí es cierto, nos dan una posibilidad de tener una comodidad o mayores comodidades en ciertas cosas de la vida, pero a cambio del uso de nuestros datos, a cambio del achicamiento del ámbito de nuestra privacidad, y en estos casos también a cambio de la libertad de expresión, que es un derecho humano fundamental, el cual en manos de estas tecnologías puede usar
ser usado de esta manera absolutamente arbitraria como lo están usando los grandes gigantes tecnológicos, y en el caso de Donald Trump lo han revelado de manera explícita, que es una tendencia que cada vez más va en aumento. Robert, ¿qué pensás? Bueno, Carlos, bueno, más allá de lo que yo pienso, no le voy a sacar el cuerpo a la jeringa. Creo que es importante destacar, en primer lugar, todo lo que marcaba muy bien Pepe, pero creo que es importante marcar cómo se ha aproximado el derecho constitucional a temas como estos, porque no se trata de una cuestión novedosa. Este es un tema que forma parte de los eternos debates del derecho constitucional. El tema se enmarca dentro de las inevitables tensiones del derecho constitucional porque vivimos en un sistema jurídico político. Y el sistema jurídico político, la democracia constitucional en concreto, se edifica no solamente sobre el aspecto legal, sino que tiene una dimensión axiológica, o sea, hay valores en juego, hay principios en juego y también hay reglas en juego. Este es un tema que toca verdaderamente el núcleo duro de la democracia porque se inserta dentro de los valores directamente de la democracia. Yo quiero ser un poquito, quiero introducir un pequeño matiz a todo lo que Pepe marcó muy bien, porque personalmente, si bien se advierte un peligro en ciernes, no quiero ser tan apocalíptico y hablar de dictadura, pero sí de arbitrariedad. Pero una arbitrariedad que quiero celebrar, Carlos, ¿por qué? Porque nos permite finalmente instalar el tema en el debate público, robustecer el debate público en términos de Michael Sandel, un prestigioso profesor de la Universidad de Harvard, y ese es un gran déficit de nuestra democracia, enfrentar estos temas para poder justamente establecer las regulaciones que permitan posicionar a la democracia de manera más cercana a lo que se llama en doctrina las libertades preferidas, es decir, aquellos valores que permitieron consolidar el régimen de libertad que hoy se vive en los países occidentales. Y en ese sentido, Carlos, es importante marcar que si bien no existen derechos absolutos, siempre se puede excepcionar, del derecho a la vida para abajo, existen excepciones. No es menos cierto que existen ciertos derechos que por estar más cerca del nervio democrático tienen una protección intensa. La libertad de expresión, la libertad de prensa, ¿son acaso los derechos preferidos por antonomasia? Ahora, les pregunto a los dos, que son abogados también. Todos los derechos tienen algún tipo de restricción. ¿La libertad de expresión tiene límites? ¿Debe tener límites o no? Bueno, lo que a nivel de estándares internacionales se ha venido consensuando es que, a ver, en principio partamos de esta base que ya lo decía Robert, digamos, todos los derechos tienen ciertas limitaciones. En el caso de la libertad de expresión hay un consenso histórico internacional en materia de derechos humanos sobre este derecho humano de la libertad de expresión, de que la libertad de expresión puede permitir responsabilidades ulteriores, pero nunca censura previa. Es decir, nadie puede censurar previamente una expresión a nadie. No se puede cerrar un medio de prensa, no se puede evitar la difusión de una información, no se puede censurar a una persona que vaya a emitir opinión, porque eso es censura previa y eso está categóricamente prohibido por los estándares internacionales, los convenios internacionales en materia de derechos humanos, por ejemplo. Y cuando hay un bloqueo de una cuenta o cuando hay una suspensión de una cuenta en redes sociales, la pregunta es si estamos o no ante una censura previa. Y para mí, por lo menos, la respuesta es sí, estamos ante una censura previa. ¿Por qué? Porque esa persona, ese grupo, ese funcionario o esa autoridad no va a poder expresarse de ahora en más a partir de ese bloqueo que se le ha hecho. Y la siguiente pregunta es, ¿tiene Mark Zuckerberg o Twitter o Facebook la potestad de actuar de esa manera imponiendo la censura previa, supuestamente con una fundamentación de defensa de la democracia? Y la respuesta para mí es no, porque estamos pasando de aquellas dictaduras donde un dictador era el que determinaba qué periódico podía ser impreso o no, o quién podía decir tal cosa o no,
o quién podía publicar tal cosa o no. Estamos pasando a una dictadura donde estos gigantes tecnológicos que tienen el monopolio de la tecnología y de las redes sociales están utilizando ese poder de manera arbitraria y autoritaria. Entonces, vuelvo también a lo que decía Robert. Él hablaba un poco de todo el sistema de ordenamiento de la sociedad en base a consenso y en base al contrato social que es la ley, la constitución, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que hacen estas corporaciones tecnológicas? Se pasan por encima de la ley, se pasan por encima de los estados, se pasan por encima de las constituciones y se pasan por encima de las convenciones internacionales sobre derechos humanos, y ellos imponen sus leyes en forma de condiciones de uso. Y es más, en esas condiciones de uso, hacen que nadie pueda, por esas mismas condiciones de uso, nadie pueda reclamar su derecho en el ámbito judicial. Por eso es que a partir de este paso que dieron con bloquear definitivamente la cuenta de Trump, han habido líderes políticos a nivel mundial, Merkel, por ejemplo, que no tienen nada que ver con la ideología de Trump, pero han señalado la gran importancia, relevancia y peligro que representa una actitud como esta de este tipo de corporaciones tecnológicas que tienen un poder económico y tecnológico que pasa por encima de los estados. Sí, es peligroso limitar un derecho fundamental, decía Angela Merkel, a través de un vocero. Y también autoridades inglesas se manifestaron casi en los mismos términos. ¿Coincidís con lo que dice Pepe, doctor? Coincido, y quiero agregar que la importancia de que haya ocurrido algo tan gráfico como esto nos permite encauzar un poco ese debate que tiene a la opinión pública dividida casi en 51-49 en favor de unos y otros. Sí. Y acá la importancia pasa un poco por desmontar lo que Jorge Edward denomina los esclavos de la consigna, ¿verdad? Es decir, por muy respetables que puedan ser las posiciones que cada uno de nosotros pueda tener al respecto, tenemos que analizar no solo la posición filosófica de cada uno respecto al tema, sino que establecen los textos constitucionales de nuestros estados. Las democracias occidentales en ese sentido tienen mucha coincidencia. Tenemos que evaluar el caso concreto, y aquí hay insumos que permiten evidenciar justamente todo lo que está en juego. Y quiero marcar en ese sentido que Paraguay, nuestra Constitución, tiene un par de artículos de avanzada, el artículo 26 y el artículo 27, que dan un pasito más porque no solamente se posicionan con mucha fuerza en favor de la libertad de expresión, sino que ya no limitan el juego de la tensión entre el Estado y los particulares, sino que también entre particulares. Y por supuesto que coincido con lo que señaló Pepe. Twitter en este caso concreto, por decirlo elegantemente, tomó una medida de dudosa constitucionalidad, si queremos ser suaves, pero si me pedís mi opinión, yo creo que directamente infringió valores y principios sustanciales de la democracia constitucional, y eso no puede pasar inadvertido. Ahora, ¿y qué pasa? Y le pregunto a los dos que son abogados, ¿qué pasa en este caso cuando ya fue advertido en anteriores ocasiones del discurso que era tomado ya como un discurso de odio y de sedición? ¿Qué pasa cuando previamente fue advertido y no hizo caso a las advertencias? ¿O las advertencias también son arbitrarias? Las advertencias también no son arbitrarias por este motivo, Carlos. Resulta que Twitter o Facebook o Zuckerberg, quien sea que fuera y actúa de esa manera, se autodesigna y se constituye en el poder judicial, el poder legislativo y el poder ejecutivo de un Estado que no existe, pero que sí tiene relevancia y aplica sanciones a nivel de derechos humanos básicos como el de la libertad de expresión. Entonces, advertencias o no, lo que están haciendo es pasarse por encima de los estados de derecho, del Estado de Derecho en general y de los estados de derecho de las naciones. Entonces, lo que están aplicando es, digamos, una condena decidida por quién, por una persona, por un grupo de personas que no tienen investida ninguna autoridad. Y eso es lo que está ocurriendo. Y eso le puede ocurrir a cualquiera de los que están en ese gran mundo de Internet.
que, ojo, recordemos, ha sido declarado como un derecho humano el acceso a Internet. Y ha sido declarado como un derecho humano. Y entonces, ¿cómo es posible que estar en Internet sea pasible de este tipo de actuaciones y sanciones arbitrarias y autoritarias? No tiene sentido. ¿Por qué? Y no tiene sentido justamente porque este tipo de actitudes, este tipo de sanciones, este tipo de acciones autoritarias, totalitarias, son absolutamente incompatibles con el sistema de derechos humanos y con la democracia, como bien lo decía Robert. Y yo agrego, Carlos, a lo que muy bien señaló Pepe, que en el caso concreto, de vuelta a aterrizar al caso concreto, lo que tenemos que preguntarnos es si Twitter tenía o no medios alternativos menos gravosos antes de la censura a la libertad de expresión. Y la respuesta categórica es que sí. Podría haber borrado los tweets, por ejemplo, si es que consideraba que había una situación de incitación al odio, a la violencia, y eso no iba, si bien también hubiese sido cuestionable, digamos, iba a estar más cerca del respeto a los principios y a los valores de la democracia. Y quiero citar, si me permitís, Carlos, 4 o 5 ejemplos en donde a través de la diversa jurisprudencia que se ha gestado en temas como estos, se han desarrollado estándares que permiten perfectamente abordar cada situación concreta sin extralimitarse de las reglas y de los principios de la democracia. En el año 1964, la Corte norteamericana dictó un fallo emblemático, New York Times versus Sullivan, donde estableció determinados estándares como la protección a la libertad de prensa, el desarrollo de la doctrina de la real malicia. Unos años después, en 1969, en Brandenburg versus Ohio, se consolidó e incluso se hizo un ajuste a lo que se había establecido como doctrina del peligro claro y presente, que luego cambia a la acción legal inminente como los únicos justificantes para la censura previa. Es decir, que se demuestre que la censura es el medio idóneo para evitar un peligro real e inminente. Y finalmente, también la Corte norteamericana en 1989, Texas versus Johnson, elabora algunos estándares de libertad de expresión. La gente recordará porque hay muchas películas de la quema de la bandera. ¿Y qué hizo la Corte? Declaró inaplicable una ley que prohibía la quema de símbolos patrios en 48 de los 50 estados, privilegiando justamente lo que ellos tienen regulado en la primera enmienda, es decir, la amplia libertad de expresión. Y a nivel supranacional, a nivel latinoamericano, nuestra Corte Interamericana tiene muchos fallos, destaco simplemente 2. En el año 2004, un caso de Paraguay, el caso Ricardo Canese, sí, donde se establecen, entre otros estándares, que la libertad de expresión y la libertad de pensamiento tienen no solo una dimensión individual, sino también una dimensión social. Sí. Fontevecchia contra la Argentina, que fue un caso famoso de una revista que insinuó que el expresidente Carlos Menem tenía un hijo extramatrimonial. Bueno, Menem se sintió invadido en su intimidad, ganó en las instancias internas de Argentina. Fontevecchia va a la Corte Interamericana y la Corte Interamericana dice que entre la tensión entre libertad de expresión y la intimidad de una persona pública se privilegia la libertad de expresión. Así es que hay muchos casos que ya han abordado temas como este, protegiendo la libertad. Ahora, qué interesante sería que la Corte norteamericana pudiera entender en este caso. Sin lugar a dudas, va a ser, si bien sería un caso abstracto, perdón Pepe, sería un caso abstracto, sin lugar a dudas va a marcar algunos rumbos necesarios, porque en un contexto de tanta polarización política necesitamos faros de pensamiento, de reflexión, de desarrollo, que son necesarios. Bueno, yo no sé si sería un caso tan abstracto, porque, a ver, yo tengo cierta impresión de que no le faltaría ni ganas ni razón al propio Trump y a mucha otra gente que después de recibir este golpe, digamos, de parte de Twitter, lo planteen como una cuestión dentro de los tribunales de los Estados Unidos y en la propia Corte, a nivel de la propia Corte, y sería una oportunidad magnífica para que desde un ámbito del Estado de Derecho, en este caso de la Corte de los Estados Unidos, se tome cuenta de eso y se diga algo al respecto de este tema, que sin duda alguna está causando preocupación a nivel del mundo entero, y sobre todo porque está subvirtiendo el modelo de Estado de Derecho que estamos teniendo. Y quiero decir otra cosita más.
Robert decía que podrían haber medios menos gravosos. Yo voy a disentir un poco con el ejemplo que dio él, pero no me voy a meter en eso. Pero sí quiero decir lo siguiente. ¿Qué es lo que pasa con Zuckerberg? Fíjense que hace menos de un año o dos, menos de eso, Facebook tratando de mostrar, es decir, Zuckerberg tratando de mostrar que podrían tener, digamos, dar mayores garantías para el manejo de la moderación, entre comillas, de los contenidos que están en las redes, creó una especie de tribunal privado donde convocó a grandes personalidades del mundo del derecho, entre ellas Catalina Botero, que fue relatora de libertad de expresión de OEA, para constituir una especie de tribunal que fuera una instancia donde la gente que era bloqueada o suspendida en sus cuentas podía recurrir y el tribunal podía tener una decisión favorable o no para mantener el bloqueo, etcétera, etcétera. Hasta por encima de eso pasó el propio Zuckerberg para bloquear la cuenta de Trump. Es decir, no tienen ningún interés de someterse a ningún tipo de normativa, Totalmente. ni las propias que ellos crean, imagínense. Entonces, ¿qué podemos esperar de ese tipo de gente? Con poder económico de ese rango, las corporaciones tecnológicas son las que más cotizan en bolsa, las que tienen los mejores estándares de ingresos y ganancias a nivel mundial. En toda la historia de la humanidad no ha habido corporaciones como esta que hayan tenido ese nivel de ingresos y que monopolizan todo el espectro de las tecnologías. Nadie puede existir sin ellos. Fíjense lo que han hecho con Parler, que es una especie de Twitter que fue creada justamente a renglón de lo que estaba sucediendo en Twitter, fue creada en un ámbito ideológico, conservador, etcétera, etcétera. Resulta que Parler empezó a funcionar, empezó a captar gente con todas estas cosas y finalmente le prohibieron usar cualquiera de los servidores que están a disposición de parte de estas corporaciones. Entonces Parler no puede estar al aire en Internet. Ahora, ¿y cómo legalmente uno puede enfrentar esta situación? Bueno, yo creo que aquí tenemos que plantearnos un poco, y haciendo un trazo de brocha muy gorda, ¿verdad? 3 preguntas: ¿de dónde venimos, dónde nos encontramos y hacia dónde nos dirigimos en términos de regulación legal? ¿De dónde venimos? Podríamos decir, la regulación estatal inicialmente equiparaba esto simplemente a las reglas de mercado, es decir, la contratación privada. En cuanto a la protección, se establecía que únicamente, como bien señaló Pepe hace un momento, la protección tendría que ser ex post, es decir, el afectado podría reclamar después de la publicación. Y en cuanto a los sujetos afectados, únicamente Estado y particulares o medios. ¿Dónde nos encontramos? Una regulación estatal ya marcada por el fenómeno que se conoce como la constitucionalización del derecho privado en materia de consumidores, en materia de monopolios. Hay muchísimos ejemplos donde estos contratitos de adhesión absolutamente inconstitucionales, que son los que plantean las redes en sus términos y condiciones, son totalmente vulnerables, son impugnados para proteger justamente al ciudadano y al consumidor. En cuanto a la protección, hoy se privilegia altísimamente la libertad, y en cuanto a los sujetos, hoy ya no solamente esto atañe Estado e individuo, sino, como en este caso emblemático, también particulares en sus relaciones. ¿Hacia dónde nos dirigimos, Carlos, en materia de regulación? Es todo un desafío por todo lo que muy bien marcaba Pepe. Acá tenemos que las redes se constituyen en escenarios de debate público, donde los ciudadanos canalizan la libertad de expresión, canalizan también los controles. Las redes no se limitan a conectar como señalan ellos de manera falaz. Lo cierto es que ellos sacan un jugoso provecho de esa conexión y por ende se debe debatir la naturaleza jurídica de las redes y regular. Ese es el camino, ese es el gran desafío para salvar a la democracia. Bueno, Pepe, por último. Mira, celebro la claridad con que planteó Robert esta última parte, porque me parece que lo ha puesto en perspectiva al desafío que tenemos como sociedades, como humanidad en general, sobre todo quienes pensamos que el Estado de Derecho y la democracia son los valores que tenemos que ir preservando en este nuevo mundo de alta tecnología y donde ya los dictadorcillos de charretera ya no son los problemas. Estos dictadores tecnológicos
estos gigantes, estos Goliat tecnológicos, son los que van a venir a ser problemas para el ejercicio de los derechos humanos y para la existencia de la democracia y el Estado de Derecho en nuestras naciones. Por último, Robert. Y por último, simplemente marcar que en democracia todos debemos convivir con las voces disidentes, incluso aquellas voces tan repulsivas como las de Donald Trump. Así que en lugar de acallar y de pretender censurar la expresión, lo que tenemos que hacer los ciudadanos y todos los sujetos activos de la democracia es aprender a mejorar nuestros oídos, Carlos. Perfecto. Pepe, muchísimas gracias por acompañarnos desde tu casa. Gracias por estar allí en el péndulo. Muchas gracias. Chau, Pepe. Doctor, Gracias. Muchas gracias por venir también. Y le cumplí la promesa a tu hermana. Le dije que no le iba a desautorizar hoy, así que no te pregunté nada de su opinión. Así que, bueno, muchas gracias por la invitación, gracias Carlos. por venir, Un gusto doctor. compartir con Pepe también. Muy bien, y a ustedes también, gracias por compartir desde sus casas. Hasta el próximo miércoles.